Ahora sí vamos a empezar, hermanos y hermanas. Les voy a pedir de favor que abran la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 18, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Génesis 18, y vamos a leer del 1 en adelante. Génesis 18, 1 dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Se parecía al día de hoy, hermano? ¿Sí o no? En el calor del día. Yo estoy sudando, hermanos. No puede ser. Dice: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones. ¿Cuántos varones? 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor. ¿Cómo dijo? A ver, entonces eran 3 varones. ¿Y cómo les dijo? ¿Por qué no les dijo señores si eran 3? Les dijo Señor, como si fuera uno, porque quien le estaba visitando era ahí el Dios único y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales son uno. Abraham reconocía y conocía perfectamente a Dios. Y cuando vio venir esos 3 varones, él dijo: esta es la visita de Dios a mi vida. Y por eso le dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo en ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham. ¿Quién dijo a Abraham? Entonces, ¿quiénes eran esos 3 varones? Era Dios. Por eso lo reconoció impresionantemente. Los reconoció Abraham inmediatamente. 3 en una persona. No son 3 dioses, es un solo Dios, Señor. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Impresionante este pasaje de la palabra de Dios, y esta charla se llama Nunca pierdas la esperanza. ¿Cómo se llama? Hazme un favor, dile a la persona que está al lado de ti, dile: nunca pierdas la esperanza. Y ahora volteate al de al lado y dile: tú tampoco. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, habían muchos de los judíos que habían entrado a los campos de concentración y que habían sobrevivido. Y
muchos de ellos tenían, imagínate, por la situación de presión y de estrés psicológico que pasaron por años y no sabían que si su vida estaba en riesgo ese mismo día, cada día estaba en riesgo su vida, estaban siendo atormentados, siendo llevados a trabajos forzosos y veían como a otros de sus compañeros morían. Y entonces muchos de ellos tuvieron que pasar por ayudas psiquiátricas y psicológicas muy fuertes, y se hizo un estudio acerca de ellos, de los que habían sobrevivido a esos tiempos tan espantosos, movidos por Satanás, esos tiempos donde los nazis persiguieron al pueblo de Dios, hicieron un daño tremendo sobre ellos, pero muchos de ellos que sobrevivieron a ese tiempo tenían algo en común, y esos estudios que se hicieron de esas gentes que sobrevivieron decían: aquellos que sobrevivieron, aquellos que tuvieron mayor probabilidad de permanecer vivos aún en esos campos de concentración, fueron los que no perdieron la esperanza, los que pensaban: de esto voy a salir vivo, los que tenían esperanza de salir vivos. Esos son los que tuvieron mayor oportunidad, los que nunca perdieron la esperanza de salir vivos de esos centros de concentración nazis. Y el día de hoy nosotros vemos la historia también de alguien que jamás perdió la fe y la esperanza en la promesa de Dios. Jamás perdió la fe, y es nuestro padre Abraham, el padre, dice, de la fe, ¿sí? El padre de la fe. Y Abraham recibió de parte de Dios una promesa y le dijo: vas a tener hijos, y no solamente eso, sino que voy a hacer de ti una nación grande. Yo creo que Abraham se imaginaba que iba a tener muchos hijos, ¿sí? Pero Dios le prometió: vas a tener un hijo. Y sin embargo empezó a pasar el tiempo, y empezó a pasar mucho el tiempo, y llegó el tiempo en que Abraham era ya un anciano y su esposa Sarai era una ancianita, ¿sí? Y en lo humano era imposible que esos ancianos tuvieran un hijo. Parecía que la promesa era imposible de cumplir. Y en muchas ocasiones, hermanos, pasamos nosotros por algo así, donde la promesa de Dios parece que en las fuerzas humanas ya es imposible. Pero sabes una cosa, el poder de Dios se manifiesta ahí. Y cuando Dios permite que a veces lleguemos a perder toda esperanza en lo humano, para que tú y yo sepamos, cuando venga la gloria y el milagro de nuestro Señor, que no fue una coincidencia, que no fue suerte o que no fue tu sabiduría, sino que fue un rescate que venía de Dios. Por eso llegó el tiempo en que Abraham ya había agotado toda esperanza, y en la fuerza humana había perdido ya toda esperanza, pero sin embargo su esperanza no estaba en su vigor, no estaba en su hombría, no estaba en que si él pudiera o no engendrar un hijo, sino su confianza y su esperanza estaban puestas en una promesa de Dios. Y esa promesa de Dios, él decía: Él es fiel y Él sí puede. Si mi cuerpo ya no puede, pero Dios sí puede. Dios puede hacer algo. Y estando en esa circunstancia, donde había recibido de parte de Dios una promesa clara había recibido de parte de Dios, pero ya se había pasado mucho tiempo y el cumplimiento de la promesa no venía. Entonces tiene este encuentro con Dios. Y algo que me llama la atención, y se los decía cuando leíamos, qué discernimiento para conocer a Dios. Y vio a los 3 varones venir e inmediatamente se postró, inmediatamente le dijo: Señor. Inmediatamente reconoció enfrente de quién estaba. Y les preparó ahí la comida, y cuando llegó, Dios le dijo: en el tiempo te voy a visitar, sí, en el tiempo te voy a visitar. Y he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta, y yo creo que ella debe haber dicho: ay, por favor, mira esto. Sí, ya no es posible. Esto ya no es posible. Sí, y Dios le dice a Abraham: ¿dónde está tu mujer? Está en la tienda. Sí, ya sabía Dios que ahí ella no estaba creyendo en las palabras.
Sí, entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso para Dios hay cosa difícil? Y sabes una cosa, en el tiempo de Dios, Sara dio a luz a su hijo, y dio a luz a su hijo Isaac, hijo de Abraham e hijo de Sarai, y fue el hijo de la promesa de Dios. Y la promesa se cumplió. Pero hay algo muy interesante en la vida de Abraham, y por eso lo llamamos el padre de la fe, y es que jamás perdió la esperanza. A pesar de que ya su cuerpo no daba para eso, no perdía la esperanza, porque sabía que era fiel el que había prometido, y porque sabía que era poderoso ese Dios al que él se servía y al que él seguía. Abraham conocía a Dios y conocía esas dos características de Dios: que Dios es fiel y que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Y esas características de Dios las vemos reflejadas también en el Nuevo Testamento cuando se habla de Abraham. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Romanos. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4:17, ¿lo tienen? Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Impresionante la fe de Abraham, impresionante la fe de Abraham. ¿Sabes? Aquí vuelve a decir el Señor en este pasaje de la Biblia dos de sus características: que Él es fiel y que Él es poderoso. Di conmigo: Dios es fiel, Dios es poderoso. Son dos características de Dios. ¿Sabes? Para que tú y yo podamos confiar en Dios, primero le tenemos que conocer. ¿Cómo vas a confiar en alguien que no conoces? En una ocasión, cuando fue una boda ahí de una familiar, estaban un montón de niños, y a la cuadra de donde estaba la casa donde hicieron la comida de la boda, era en un jardín de una casa, había a una cuadra un parque. Y entonces todos los niños estaban buscando a alguien que los llevara al parque, y nadie quería ir. Y entonces yo les dije: bueno, ándale pues, yo los llevo. Entonces venía una multitud de niñitos, mis sobrinos y otros niños que estaban ahí en la boda, y los papás les dieron permiso y fuimos a una cuadra, los atravesé la calle y llegamos ahí a donde estaban los juegos del parque. Y eran muchos niños y solamente yo los estaba cuidando, entonces me descuidé un segundo, y cuando volteé, uno de mis sobrinitos más pequeño, como de unos 6 años, ya se había trepado en un árbol. Y entonces gritaba, porque ni me conocía el hermano vivía en Monterrey y era un primo no muy cercano. Sí, yo sabía el nombre del niño, y lo veo hasta arriba, le digo: bájate. Y estaba así: no puedo. Le digo: así como te subiste, bájate. Y me vuelve a decir: no, no puedo. Estaba agarrado de la rama hasta arriba, hermano. No, si me subo yo, se viene con todo niño y rama y yo, hermano. Entonces le dije: mira, vamos a hacer una cosa, aviéntate, yo aquí te cacho. Me puse abajo, sí, pues estaba chiquito el niño, y yo dije: sí, lo puedo agarrar.
me voltea a ver y me dice, Le digo, ándale, suéltate. Me voltea y no. Entonces agarré al más grandecito de los sobrinos y le dije, mira, regrésate y ve por su papá. Sí, ve por su papá. Se regresó el otro niño y ahí viene el papá. Sí, un familiar mío, esposo de una de mis primas, un buen varón de Dios. Y se para abajo y voltea al techo de donde estaba el árbol y voltea la rama y le dice, Samuel, tírate. Mi hermano, no había terminado de decir cuando el niño ya venía bajando y lo cachó su papá. Sí. ¿Por qué con el tío no se aventó y con el papá sí? Muy sencillo, porque a su papá él lo conocía, al tío no. Quién sabe si a lo mejor el tío me va a dejar caer. Pero cuando vio a su papá dijo, este sí no me va a soltar, este lo conozco, este yo sé que me ama, este yo sé que no me va a dejar caer, y se soltó inmediatamente. Para poder nosotros confiar en Dios, primero lo tienes que conocer como un padre. Abraham conocía a Dios, lo reconoció hasta cuando lo vio venir como en esa forma de 3 varones. Tú y yo tenemos que reconocer a Dios, reconocer a Dios. Tú y yo tenemos que conocer a nuestro Señor. Sabe, hermano, hermana, hay que leer la Biblia. Lea usted la Biblia. Sí, la única forma de permanecer firmes y no ser llevados por cualquier viento de doctrina es leer la palabra de Dios. Léala todos los días. Lea todos los días la palabra de Dios. Esa es nuestra fortaleza. Ese es el cimiento, el evangelio del Señor Jesucristo, el cual es poderoso. Y así va usted a conocer a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia, lee la Biblia. Vas a conocer a Dios y vas a tener confianza en Dios. Dios va a ser tu Padre. Si tú le conoces, vas a tener confianza en su poder y no va a faltar en tu vida fe y esperanza en el nombre de Jesús. Puede pasar que se tarde la promesa, puede pasar que no veamos con nuestros ojos el cumplimiento, pero nosotros no nos guiamos por vista, nos guiamos por fe en el nombre de Jesús. Y sabemos que Dios nos ha salvado en otras ocasiones y esta no será la excepción. Cuando tú conoces a Dios, puedes confiar en Él como lo hacía Abraham y verás el cumplimiento de las promesas. Conoce a Dios, lee su palabra, léela todos los días, escudriña su palabra, léela todos los días. Para confiar en Dios tenemos que conocerle bien. Segundo, en el versículo 18, ahí en Romanos 4, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Sabes, hermano? Aunque parezca imposible. Hay veces que estás con una promesa en el corazón y esa promesa es la restauración de tu familia y tú ves a tu hijo cada vez más sumido en el mundo. Y oramos por aquí cuando pasan las hermanas, oiga, tengo un hijo en drogas. Sí, no quiere oírme, no quiere estar conmigo. Está muy alejado. En los ojos humanos pareciera que no hay esperanza. Pero quiero decirte algo, hermana. Así como Abraham creyó en esperanza contra esperanza, eso quiere decir que en lo humano ya no había forma, pero él seguía confiando, porque el que le prometió no era el poder humano, sino el poder de Dios y la gloria de Dios que se iba a manifestar. Y así, si tú ves las cosas muy complicadas, para Dios no hay nada difícil. Así le dijo cuando se rió Saraí, le dijo, ¿acaso hay para Dios algo difícil? Claro que no, hermana, hermano, confía en el Señor. Y Dios tiene un día para cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Persevera en la fe y verás la gloria de Dios. Persevera en la fe y vas a ver la gloria de Dios. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Aunque parezca imposible, es imposible para los humanos, pero para Dios no lo es. Para Dios no lo es. Dice en el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Di conmigo, se fortaleció en fe.
Y así como conocer a Dios, ya cámbienme el Kleenex, no puede ser. Ya con ese otro Kleenex algo más mojado si me seco, hermano. Dice la palabra de Dios entonces que se fortaleció en fe. Conocer a Dios, lee su palabra. Lee su palabra. Tienes tiempo para tantas cosas, hermano. A veces pierdes el tiempo en las redes sociales y no tienes para conocer al Dios único y verdadero, a tu Padre Celestial. Que nunca te falte leer la Biblia todos los días, todos los días. Lee la palabra de Dios. Eso es la fortaleza, eso es lo que te va a mantener firme y fiel en la fe. Firme y fiel en la fe. Para conocer a Dios. Pero para fortalecernos en la fe, esa es la oración. La oración. Tienes que orar en la presencia de Dios. ¿Sabes? Quizá en ese momento Abraham estaba decayendo ya esa fortaleza, pero de repente tuvo un encuentro personal con el Padre, con Dios mismo, y le volvió a soplar vida y esperanza y decir: no hay nada para mí que sea difícil. En el tiempo te voy a visitar y tu esposa dará a luz un hijo. Y entonces en esa presencia de Dios se fortaleció en la fe. Cuando tú estás esperando un milagro de parte de Dios, hermano, tienes que ser constante en la oración. Constante en la oración. Dice ahí, no dudó por incredulidad. No se debilitó en la fe considerando su cuerpo, que ya era de 100 años, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Canta alabanzas. Ven a la iglesia y canta alabanzas. Canta la gloria de Dios, dale gloria a Dios. Aunque estés pasando por una circunstancia difícil y tienes una promesa de Dios que todavía no se ha cumplido, no pierdas la esperanza. Tienes que saber en quién has confiado, en el Dios que es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Conoce a Dios y fortalécete en la fe a través de la oración. Hermano, hermana, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Dice el versículo 21. Me encanta este versículo. Dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué quiere decir esto? Abraham vio su cuerpo y dijo: tengo 100 años, es imposible, pero estoy plenamente convencido. Di conmigo: plenamente convencido. No tenía duda alguna de que Dios tenía el poder de a que un hombre de 100 años y una mujer estéril, anciana, tuvieran un hijo. Él no tenía duda alguna. Para los humanos imposible, pero para Dios nada imposible. Para Dios nada difícil. Impresionante. Impresionante la fe de Abraham. Impresionante la fe de Abraham. Y le voy a pedir a mi hermano Joel si me ayuda con el piano. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios es poderoso. Entonces, hermano, hermana, no tengas temor, no tengas duda. Conoce a Dios, fortalécete en la fe y verás la gloria de Dios. Se van a cumplir sus promesas. Se van a cumplir en su tiempo. Y así como le dijo a Abraham: en el tiempo de la vida voy a visitarte y vas a tener un hijo. Así también Dios te ha dado promesas a ti. Y aquí hay muchas mujeres que tienen hijos que están alejados del Señor y que están viviendo una vida en el mundo. Yo he orado por muchas de ellas y veo la fe que ellas tienen en su corazón. Y recibes malas noticias, que tu hijo está metido en problemas, que tu hijo está metido en drogas. Hermana, no temas, cree solamente. Dios te prometió la vida de tu hijo y Dios te la va a conceder en el nombre de Jesús. Fortalécete en la fe. No dudes, no caigas en incredulidad, porque la promesa de Dios se va a cumplir. Fiel es el que la prometió. Fiel es el que la prometió. No te rindas.
No te rindas de orar. No pierdas la esperanza y la fe. Mantente firme en la fe y vas a ver la gloria de Dios y la promesa de Dios. Quizá Dios te prometió salud y tienes una promesa de Dios en tu corazón, una palabra que Dios te ha dado. Aférrate a ella, hermana, hermano, y órala y dile: Dios, yo sé que tú eres fiel. Yo sé que tú eres fiel y yo creo en ti y espero en tu promesa, porque tú eres fiel y tú eres poderoso. Quizá tú le estás pidiendo la restauración de tu matrimonio y de tu hogar. Hermano, Dios es fiel. Dios es fiel. Mantén esa esperanza. No pierdas la esperanza. El que te lo prometió es fiel y es poderoso, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te voy a pedir ahí que tú cierres tus apuntes y cierres también tus ojos. Vamos a buscar al Señor. Tu presencia está aquí, Señor Jesús. Tú estás aquí en medio de nosotros, Padre. Tu presencia, Señor, nos da esperanza, Señor. Y aún esperanza contra esperanza, donde ya las fuerzas humanas se agotaron, donde los recursos ya no alcanzan, Señor. Como aquella mujer que había gastado todo lo que tenía en médicos y para nada había aprovechado, pero tocó el borde de tu manto, Señor, y aquella enfermedad cesó. Así hoy estamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, buscando, Padre, en el nombre de Jesús, que el día de hoy tú vuelvas a fortalecer nuestro espíritu con fe y con esperanza en la fidelidad y en el poder de Dios. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fortalece, Padre, que el hermano, aquella hermana que hoy, Señor, se sentía decaído, Padre. Aquella persona que pensaba, Señor, hoy que ya no había esperanza, Señor, y que su familia no podía restaurarse. Aquella persona, Señor, que al tardarse ese cumplimiento, Señor, se ha bajado, Padre, su esperanza y su fe. Hoy tú vienes, Señor, tú mismo, como con Abraham. Tú mismo vienes a hablarnos, Dios, y a decirnos: ¿acaso habrá algo difícil para Dios? Hoy tú vienes, Señor, a decirnos, Señor, acerca de la vida de nuestros hijos: ¿acaso habrá algo difícil para Dios? Señor, tú hiciste volver al hijo pródigo. Hoy te pedimos: haz volver al hijo, a la hija de mi hermano, de mi hermana que están aquí. Y si usted está pidiendo el día de hoy por la vida de uno de sus hijos que no conoce al Señor, que quizá vive alejado de Dios, que quizá está en algún vicio, quizá está en algún pecado, y hoy quiere poner la vida de su hijo, de su hija delante del Señor, solamente ellos, ponte de pie ahí, hermana. Si tú eres la mamá, el papá de un hijo y quieres hoy ponerlo en las manos del Señor, y ahí donde tú estás, hermano, hermana, como decía la palabra de Dios, vamos a fortalecernos en la fe dando gloria a Dios. Y levanta ahí tus manos y dile: Dios, yo creo que tú eres poderoso. Yo creo, Señor, que no hay para ti nada que sea difícil o imposible. No hay nada que sea difícil o imposible. Bendito Dios. Y hoy vengo, Señor, a poner la vida de mi hijo, de mi hija. Dígale al Señor, diga su nombre. Vengo a poner la vida de mi hijo, Señor. Bendito Dios, tú me prometiste su vida. Tú me prometiste que si yo creía en el Señor Jesucristo sería salvo, yo y mi casa. Y yo amo, Señor, a ese varón, a esa mujer, a ese hijo, Dios. Y hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te pido por su vida, Dios, tócalo.
Espíritu Santo de Dios, tócalo. Quizá está en alcoholismo, en drogadicción, quizá está en una vida perdida, pero así llamaste al hijo pródigo y lo regresaste a su casa. Hoy yo te pido, Señor, regresa a mi hijo, vuélvelo en sí. Regresa a mi hija, Señor, vuélvela en sí, Padre. Yo hoy tengo esperanza y fe, porque es fiel el Dios que me ha prometido a mi hijo. Es fiel el Dios que me ha prometido la vida de mi hija, en el nombre de Jesús. Vuélvela, Señor, transformada. Vuélvela, Señor, con hambre y sed de Dios. Vuélvela, Señor, a que te conozca y se haga un hijo, una hija de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya no más por vista, sino por fe, en el nombre de Jesús. Y dígale al Señor: yo te doy gloria, porque en su tiempo voy a ver a mi hijo y a mi hija en los caminos del Señor. En los caminos del Señor. Yo te doy gloria a ti, Señor Jesús. Yo te doy gloria a ti, Señor Jesús. Puede tomar su lugar. Quizá hay división en tu hogar y tú tienes esa promesa de Dios, que Dios va a unificar tu hogar. Puede ser el matrimonio de tus padres, la vida de tus padres, o puede ser tu propio matrimonio. Si tú estás orando por un matrimonio y has estado orando y has estado buscando esa promesa de Dios, ponte en pie y levanta ahí tus manos una vez más. Si tú estás orando por el matrimonio de tus padres, si estás orando por tu propio matrimonio, levanta tus manos y dile: bendito Dios, yo estoy aquí, te necesito, Dios. Hoy te necesito, Dios, necesito tu esperanza. Hoy necesito tu fortaleza de fe en mi corazón, bendito Dios, para que pueda, Señor, yo dar esos pasos de fe, de no vivir por vista, sino por fe. Y de llamar las cosas que no son como si fuesen, Señor, porque a pesar de que estuviera, Señor, mi vida y mi familia, Señor, divididas, yo hoy declaro en el nombre del Señor Jesucristo que mi familia será unificada en el nombre de Jesús. Dígale ahí al Señor: yo declaro que mi matrimonio será reunificado en el nombre de Jesús. Que tú echas fuera, Señor, todo espíritu de división y traes tu Santo Espíritu a unirnos, Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre. Y aunque parezca difícil, imposible, para ti no hay nada que sea difícil, y tú eres mi Dios, Señor. Y hoy delante de tu presencia, Padre, yo quiero decirte: voy a cumplir tus mandamientos, voy a hacer lo que me corresponde, Señor. Y tú haces el milagro de cambiar los corazones, Padre, y unificar nuestras familias en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Tome su lugar también. Por último, voy a orar por milagros de sanidad. Si hay alguien aquí que ha estado esperando esa sanidad, póngase en pie y levante ahí sus manos en el nombre de Jesucristo. Y dígale: Señor Jesucristo, ayúdame, Padre. Yo soy como esa mujer, Señor, que tocó el borde de tu manto. Hoy quiero, Señor, acercarme a ti con fe y pedirte sanidades, Señor, sanidades en medio de tu pueblo, Padre. Sánanos, Señor. Tú eres Dios, nuestro sanador. Bendito Dios. Nuestro sanador eres tú, Señor. Yo tengo fe en tu poder. Yo tengo fe como ese varón que decía: Señor, tan solo di la palabra y será hecho. Di la palabra a Dios. Di la palabra a Dios. En el nombre de Jesús. Y en tu infinito poder y misericordia y amor por nosotros, Señor, sánanos, Señor Jesús, sánanos. Dígale ahí: Señor, sáname. Señor, sáname en el nombre de Jesucristo. Yo te pido sanidad. Sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad en el nombre de Jesús. Oh, bendito Padre, bendito Salvador. Sánanos, Señor Jesucristo, con tu poder. Bendito Dios, te adoramos. Yo te doy gloria, Señor. Yo te doy gloria, Señor. Y me fortalezco en la fe. Y no voy a dudar y no voy a ir a incredulidad, porque estoy plenamente convencido que eres poderoso para cumplir tus promesas, Dios. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a permanecer en tu amor, cumpliendo tus mandamientos. Ayúdanos, Señor,
a que tu Santo Espíritu esté en nosotros siempre y estemos cerca de tu corazón, agradándote, Dios, y haciendo tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos puestos en pie, y todos puestos en pie. Bendito Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar, porque nos encontramos contigo, Señor, y nos hablas a través de la Biblia. Y hoy podemos, Señor, tener de esa misma manera que Abraham un encuentro contigo, y que sea nuestra fe y nuestra esperanza, Señor, renovadas en el nombre de Jesús. Y yo declaro que hoy salgo fortalecido en la fe, porque sé que fiel es el que lo prometió y poderoso para cumplir todas sus promesas. Y yo hoy salgo fortalecido en la fe, Señor. Bendito Padre, porque no estoy confiando en el poder humano, sino en el poder infinito de mi Dios y de mi Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo esperaré, Señor, en la promesa, confiadamente en ti. Señor, confiadamente en ti, con plena certidumbre de que tú eres bueno, de que tú eres fiel y de que tú eres poderoso, Dios. En el nombre de Jesús, yo no voy a perder, dígale, nunca la esperanza y la fe en mi Dios. Como el ejemplo de Abraham, Señor, no voy a perder la esperanza y la fe en las promesas de la Biblia y en las promesas de mi Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Te adoramos, bendito Dios. Te adoramos, bendito Padre. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Renueva la esperanza, Padre, en el nombre de Jesús. Renueva la fe, fortalece la fe en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén.